abrazo humano, ¿verdad? Es interesante porque eso es lo de la iglesia Laodicea. Entonces, basado en ello, empezamos a ver las carencias y empezamos a ver la provisión. Luego, el lunes yo estuve predicando acá en la iglesia acerca de la provisión que Dios trae sobre la casa. Y ayer seguí platicando un poco de ello para conversar acerca de tres cosas. Que descubramos quién es el proveedor. Porque ya vimos que la iglesia de Laodicea cree que ella es la proveedora, ¿verdad? Pero ¿quién es el proveedor? Y esto es un tema largo. El otro lugar es ¿en dónde está? El otro tema es ¿en dónde está el lugar de la provisión? ¿En dónde es que Dios provee? ¿Quién es el que provee? ¿Dónde provee? Y la última cosa, pero no menos importante, por mencionarla de último, porque es ahí en donde nos vamos a centrar también, es ¿cuál es la provisión? ¿Cuál es la provisión? Todo esto, cuando platicamos en la casa, sí está aquí conmigo, ¿verdad? Aleluya. Es que como salió de madrugada desde allá, desde donde usted ministra, digo yo, tal vez los hermanos solo tienen un piloto automático ahí, les miro sus ojos abiertos, pero no los tienen, puro pescado durmiendo con los ojos abiertos, ¿verdad? Bueno, pero sigamos. Entonces, yo de donde desprendimos el mensaje el día lunes fue en aquel texto donde dice que el que no provee para los suyos es peor que un infiel y la fe negó. Entonces, como eso estaba hablando de la casa, ahí nos enfocamos. Sin embargo, no puedo olvidar que en algún momento un hermano nos dio una lección muy profunda, ¿verdad? Porque él estaba pasando una sequía en cuanto a provisión, pero terrible, no tenía para comer y le estaba rogando al Señor. Y entonces él le dijo al Señor en oración que se sentía mal porque no le había podido proveer a los suyos, a su casa. Y le recordó ese versículo. Entonces el Señor le dijo, pero tú eres mío, aplícame ese versículo a mí. Porque ¿cómo no voy a proveer yo para ti? Si yo mando que todos provean para su propia casa, ¿verdad? Y tú eres de mi casa, entonces te voy a proveer. Denle un aplauso al Rey bendito, eso es algo glorioso. Ahora, basado en eso, digo yo, entonces Dios efectivamente provee, pero nosotros tenemos que saber cuál es la provisión, porque a veces estamos esperando una cosa y nos viene otra, como la anécdota aquella que siempre cuentan, ¿verdad? De la inundación de un cliente que estaba de orar y orar, Señor, sálvame, y se queda en el techo de su casa, y sálvame, y Dios le manda una lancha, un cayuco, una moto de agua, todo de agua, y el cuate dice, no, Dios va a venir para salvarme, y se ahogó. Y ya cuando llegó al cielo, dice la anécdota, pero solo para poner un ejemplo, ya cuando llegó al cielo y quiso que le diera una explicación, dice, pero si te mandé un yate, una lancha, un cayuco, a Tarzán nadando y todo lo demás, y no quisiste salir. Entonces a veces nosotros tenemos un concepto distinto de lo que es la provisión divina. Eso es un problema total en todos los órdenes de nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque Dios nos quiere bendecir y nos da algo para bendecirnos. Y nosotros decimos, no, eso no era lo que yo estaba esperando. Yo quería otra cosa. Y aquello era la semilla de lo que Dios nos quería bendecir. Entonces, en el orden ministerial, Dios da provisión. Pero tenemos que estar bien conscientes, ¿quién es el proveedor? ¿Quién es tu proveedor? Digo esto, hermano, porque algunos ministros, no aquí desde luego, no acá, y lo digo en serio, esto no es algo sarcástico, pero algunos ministros creen que una de las funciones de la iglesia apostólica es proveer dinero para las iglesias hijas. Eso es lo que creen muchos. Y ese es un pensamiento que viene de una buena costumbre
que tienen algunos hermanos de proveer y de enviar misioneros y de darles dinero. Y no tengas pena, aquí nosotros te vamos a mantener, ¿verdad? Y así pues en algún momento se conquistó, se llevó la palabra a la China, al África, pero ahora hay personas, a nosotros incluso, en algunos continentes, nos piden cobertura y a los 2, 3 meses se van de la cobertura porque nunca les dimos ni $1. Y entonces, pero nosotros, yo al delegado apostólico que enviamos al África, al Asia, donde sea, de una vez, de entradita, le decimos: hermanos, cobertura apostólica no es que les vamos a proveer dinero. Si tú eres un siervo de Dios, tienes que saber que el que te va a sostener es Dios. Si no, mira, si no tienes ese concepto, ni te metas, porque te vas a amargar. O vas a hacer que gente que son potentados, entre paréntesis, dentro de la congregación, se vuelvan tus proveedores. Y entonces, si algo le molesta al hermanito que provee, ya te echó a perder tu ministración y tu iglesia. Porque él va a decir hasta que de qué color se pinta la iglesia, porque el que paga, manda, dicen por ahí, ¿va? Eso no lo dice la Biblia, pero eso es una gran realidad. Entonces, tenemos que saber quién es de nuestro proveedor, pero no lo tenemos que saber de una manera mental. Tiene que ser una experiencia con el Señor. Yo sé que todos los siervos que están acá, Dios les ha provisto. A veces han tenido que ir a hacer carpas con su propio trabajo, pero Dios es el que les provee. Es muy triste ver hermanos ministros del Señor y de la palabra que su provisión viene de los mismos hermanos y a ellos les prestan sus tarjetas de crédito, les hacen préstamos y de último salen amargados los hermanos. Creo que eso lo debemos de enseñar muy, muy bien, porque si no lo enseñamos, si la gente piensa de esa forma, si el pastor piensa de la forma que le estoy diciendo, va a hacer que las ovejas piensen igual. Y entonces en algún momento las mismas ovejas van a querer que la iglesia les patrocine sus negocios. Yo no sé si a usted le ha tocado algunos hermanitos de esa calaña, pero sí hay hermanos que estoy decepcionado, me dijo uno de ellos, porque veo en otras iglesias que hasta le ayudaron a poner un negocio a no sé quién y aquí no me han ayudado a poner un negocio. Ese no es el propósito. Entonces nosotros le enseñamos a las ovejas, pero no les enseñamos del diente al labio. ¿Quién es el proveedor? Les enseñamos con el ejemplo. Amén. Denle un aplauso al rey, pues. Mire, me contá, como a mí me cuentan cosas, ¿ah? De todo, me cuentan chismes, me cuentan no chismes, me cuentan chistes, me cuentan memes, de todo. No le pongo oído a todos, pero a veces tiene que uno que oír, ¿va? Entonces alguien que es muy amigo de alguna persona que es cristiana, pero que no pertenece a nuestra red, le preguntó: ¿y cómo hace el Sergio para hacer esas actividades tan grandes sin cobrar? Y el hermano le contestó. Eso le dijo el hermano. Yo la verdad que no me puse a pensar en eso, ¿ah? Pero el hermano le dijo: por la fe, le dijo. Y dije yo: de veras, Señor, que tal vez por la fe lo he hecho, no sé por qué. O por obediencia. Pero sí, francamente, esa es una de las razones. Saber quién es el proveedor es una de las razones por las que no cobramos en los eventos. Esa es una. Si yo sé quién es el que provee, ¿por qué voy a estar negociando? Y entrada cuesta tanto y la entrada cuesta tanto y hay que cubrir los boletos de no sé quién y empiezo a cobrar. Entonces, obviamente ahí ya no sé quién es el proveedor y qué le estoy ministrando a la iglesia. Lo mismo. Pero si ellos miran que hay una obra de fe y que Dios está respaldando, sí,
Puede ser que hayan algunos mezquinos que no aprecien, porque también hay un dicho que dice que el que no le cuesta nada no lo aprecia tampoco, ¿verdad? Entonces dirá, no, que le cueste para que lo aprecie. Pero no es así, porque la Biblia dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Entonces, número uno, ¿quién es tu proveedor? ¿Quién es tu proveedor? Y hermano amado, bendito, si alguno de nosotros hemos cometido ese error en algún momento de nuestro ministerio, pidámosle perdón a Dios y continuamos. En algún momento nosotros, cuando trajimos los primeros eventos gigantescos que hicimos, cuando empezó el ministerio apostólico y trajimos a Paul Wilbur, a Ron Kenoli y al Dream Team de Osana, cobramos. Y el Señor me habló y me dijo que por qué estaba cobrando. Entonces le pedí perdón. Eso fue hace 23 años. Le pedí perdón. Le dije, la realidad no era para lucrar, Señor. Y Él lo sabe, ¿verdad? No era para lucrar, sino que para sacar los gastos, ¿verdad? Pero no son gastos, son bendición, son inversión, ¿verdad? Entonces le digo esto porque no es un tiro al marco, ni me vinieron a contar ningún meme de usted, sino que si cometimos ese error ministerial, entonces cambiemos, digámosle, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi Jehová proveerá, Jehová Jireh. En el monte de Dios el Señor proveerá y no te va a hacer falta nada de esa manera. La otra cosa que tenemos que insistir es en dónde. Esos dos temas no los hemos desarrollado en plenitud y no creo que se desarrollen nunca. Ningún tema de la Biblia creo que se pueda agotar jamás. Pero esto que le estoy diciendo es en dónde provee el Señor. A Elías le proveyó en el arroyo de Querit. A Moisés le proveyó en el monte de Dios. Luego al pueblo de Israel le proveyó en la tienda de reunión. Al sumo sacerdote a Aarón y a sus hijos les proveyó en el lugar santísimo. Hay provisiones de atrio, hay provisiones del lugar santo y hay provisiones del lugar santísimo. Y no son las tres provisiones necesariamente materiales, pero repercuten en lo material también. Aleluya, eso es algo tremendo, ¿eh? Porque se evidencia, porque se convierte en un círculo virtuoso. Ahora, entonces, a las ovejas hay que enseñarles que el lugar en donde Dios les va a proveer es en la iglesia donde Dios los puso. Por eso es ahí en donde ellos deben de sembrar. Si ellos se ponen a sembrar en otro lado, la provisión no va a llegar. Si ellos son de la filosofía moderna, que no hay que congregarse, que hay que juntarse en cuatro paredes, que hay que salir de las... Claro que hay que salir de las cuatro paredes, no nos toca salir a trabajar. Bueno, a nosotros los ministros a tiempo completo nos toca estar acá, pero nos toca enviar a la gente fuera de las cuatro paredes a que hagan sus funciones que Dios los puso. Mientras llego, ocúpate de tus negocios, pero realmente les tenemos que enseñar que existe un lugar en donde ellos tienen que llevar su semilla para su provisión. Bueno, eso es una especie de resumen. Sin embargo, ahora yo quisiera ir más de lleno a la provisión. Provisión en las iglesias. ¿Cuántos quieren provisión en las iglesias? Pues si es pastor tiene que quererlo, ¿verdad? Ahora el problema, otra vez vuelvo a la carga, el problema es que la mayoría dice provisión para las iglesias. Van a venir 10 millonarios y entonces voy a hacer un templo, mega templo. No, hombre, no, tranquilos. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia que nos va a proveer el Señor.